La historia que voy a contarles es tomada de nuestra vida real. Podría verse y narrarse desde varias aristas, la que mira la realidad como una serie de sucesos fortuitos y aleatorios, caóticos y destructivos, o por el contrario, oportunos y edificantes. La que mira la realidad como un movimiento de energías positivas y negativas, o la que, en mi convicción, atribuye todo suceso al designio perfecto de la voluntad divina. En esta última perspectiva, toda circunstancia y toda persona que representó un precioso aporte en la conquista de cada escaño, de cada imposible por vencer, se convierte en un verdadero milagro. El avión partió a tiempo. El viaje soñado y anticipado por casi un año. ¿Qué mejor que un crucero en familia para terminar con varios años de distancia? Menos de una semana después aterrizaríamos de nuevo en Cali, pero esta vez desembarcaría en una silla de ruedas. ¿Una pesadilla hecha realidad? Quizás sí, quizás no. La vida pasa no solo sin darnos cuenta, la vida pasa. Y la vida pasa sin que realmente comprendamos para qué sirve. Hay demasiada distracción, demasiados urgentes, demasiadas metas personales, demasiadas ocupaciones, demasiados viajes, demasiados yo quiero, yo necesito. Pero la vida misma se encarga de hacernos entender, a veces de un solo golpe, como en mi caso, cuál es la esencia, de qué se trata una vida bien vivida. Mientras caía de espaldas sin control, no presentía siquiera que mis brazos y piernas iban a quedar inmóviles. Freddy, mi hijo mayor, llegó de inmediato y me preguntó si me sentía bien, pero antes de decirle que no, leyó en mi expresión que realmente había sido algo grave. El ambiente festivo de la cubierta número 12 del barco más grande de los mares del mundo en ese momento se convirtió de repente en la escena del accidente y en la escalera que de lo terrenal a lo divino llevaba las oraciones de Mateo, quien con 24 años debía pasar la prueba de fuego de su fe, suplicando de rodillas al lado de mi cuerpo entumecido en el suelo que papá nos hubiera fracturado las vértebras del cuello. Su profesión le indicaba con claridad la terrible posibilidad, pero su fe le daba la certeza de a quién debía recurrir cuando las cosas requieren una respuesta sobrenatural, una respuesta divina, un milagro. Y el primer milagro, Joaquín, si me ayudas porque aquí saltó. Allá. Y el primer milagro descendió sin demora. Porque en el momento en que levantaban la camilla con que me conducirían a la enfermería, la luna como mensajera del Señor frente a mis ojos me transmitía con su oportuna presencia la paz de saber que el mismo Señor del universo estaría conmigo a través del desierto, ese desierto que teníamos por delante y que se figuraba muy grande. Ver su poderoso brillo adherido al cielo en pleno día fue para mi corazón la voz cálida que me aseguró su presencia y compañía a lo largo del desierto que estábamos comenzando a atravesar. ¿Qué poder mayor podía invocarse? ¿Qué otra presencia puede consolarte y fortalecerte cuando la situación toma dimensiones completamente desproporcionadas frente a tu insignificante capacidad? La familia tenía ahora que enfrentar una despiadada batalla a miles de kilómetros de casa en un país de habla extranjera, prácticamente sin ningún apoyo logístico de parte de la naviera, y aunque parezca increíble, tampoco del seguro de viaje, que usó todo tipo de argumentos y dilaciones para no cumplir con su compromiso. Y por si fuera poco, con el padre de familia en estado de cuadriplejía. Gracias una vez más, Mateo, porque tu discernimiento puso en claro y nos anticipó lo que después fue certeza. No estábamos frente a una tragedia, estábamos frente a una batalla espiritual. Y aunque lo parecía al principio,
no estábamos solos. Decenas de familiares, amigos e incluso desconocidos respondieron de inmediato con plata y persona para rodearnos de ese amor distinto, ese que se origina y se dirige al Creador. Gracias a todos, gracias a cada uno. Fueron, quizás sin saberlo, perfectos instrumentos de Dios. Hoy quiero compartirles los aprendizajes personales y de familia que son mi testimonio del amor de Dios a lo largo del duro camino que nos ha tocado recorrer. Y para darle orden y énfasis a cada enseñanza recibida, me permito resumirlo en 3 temas. Dios, mi dulce compañía. Segundo, Dios único soberano sobre el bien y el mal. Y el tercero y último, el sublime propósito de vivir. Comencemos entonces con el primero. Dios, mi dulce compañía. El Señor se manifiesta claramente y a diario. Leo la versión de la Biblia en un año, pero debido al viaje interrumpí la lectura a mediados de abril. Esta versión divide la Biblia en 365 lecturas marcadas con el día y el mes. Cuando pasaron un poco los dolores de la cirugía hacia fines del mes de junio, retomé las lecturas en el día de abril en el que las interrumpí. Tenía una gran curiosidad de saber qué diría en la fecha de mi accidente el 24 de abril. Pero sin ceder a la impaciencia, esperé hasta el momento en que mis lecturas me llevaran al 24 de abril. Efectivamente, ese día Dios me habló claro y fuerte en el siguiente pasaje que para mí provenía de su propia voz. El pasaje está en Lucas 22, 31 y 32. El pasaje dice: Simón, Simón, me voy a tomar la libertad y les ruego que me excusen de cambiar Simón, Simón por Remberto, Remberto. Y es que fue así que lo leí. Entonces decía: dijo también el Señor: Remberto, Remberto, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora sabía que el accidente no había sido una especie de castigo o evento fortuito de Dios. Él sabía perfectamente y había permitido que la fe de mi familia entera fuera puesta a prueba. Ahora sabía también de dónde venía el ataque. El acusador que me había pedido para zarandearme, asimismo me enteraba de algo maravilloso. El mismo Jesús se encontraba orando por mí. Y oraba por mí para soportarme en este desierto que en realidad fue un descubrimiento maravilloso. No había reparado al leer por primera vez este versículo que yo he orado por ti. Es una frase muy corta, pero de un contenido supremamente profundo. Jesús orando por ti en medio de tu dificultad, en medio de tu desierto. Absolutamente increíble. Y Él se encontraba orando por mí para soportarme en ese desierto. Permítame más bien ponerlo en plural, porque fue para todos. Nuestra familia completa estaba siendo puesta a prueba. Y su oración seguramente que nos favoreció a todos. Estaba orando para que pudiéramos soportar ese desierto y para que pudiéramos pasar con éxito lo que todos vivimos. Y por último, tenía claro el propósito supremo de la prueba, que era la de dar testimonio ante mis hermanos. Y ruego al Señor que ese último pedido se cumpla cabalmente y que mis dificultades para expresar todo lo que ha pasado no estorben ese compartir con ustedes lo que para mí ha sido tan precioso y que espero nos sirva a todos como comunidad, a nosotros como familia también, para extraer lo más posible de este contenido precioso del desierto por el que pasamos. Sé que podría parecer imposible que se me perdiera, pero se me perdió.
Es que es bien sensible, no estoy acostumbrado a esta pantalla. Ok. Sé que podría parecer pedante de mi parte decir que soy tan importante como para ser un objetivo militar del enemigo de nuestras almas, pero la verdad es que todos somos objetivo militar del enemigo. Cuando hemos optado por el bien, nos convertimos por default en enemigos del mal. Por defecto nos convertimos en enemigos del mismo Satanás. Pero más que una realidad a la cual temer, debe ser un aliciente para pelear esa batalla en la certeza de que Cristo está a nuestro lado, que Él es el que pelea nuestras batallas y que en Él somos más que vencedores. Y no es un mero postulado religioso, es una realidad que experimentamos todos. Estoy seguro que cada uno puede pensar en su momento en que enfrentamos una situación difícil y vemos asombrados cómo la creatividad de Dios voltea las circunstancias para que podamos verle y oírle claramente respondiendo en su infinita bondad en maneras que no habríamos podido siquiera imaginar. Que tu fe no te falte. Una prueba de fe no es opcional. Las pruebas son de carácter obligatorio y la vida se encarga de esconderlas en cualquier rincón. Aprendí con el tiempo que una adecuada reacción a una pelea familiar. No, mi dedo es muy pesado, Joaquín. Aprendí con el tiempo que una adecuada reacción a una pelea familiar o a un atraco en la calle debe ser racionalizada e interiorizada con antelación. Si con antelación sabemos que no debemos responder a la ofensa con otra similar o mayor, y si en el momento del atraco tienes claro que no vas a oponerte, los efectos colaterales van a ser mínimos. Asimismo, la fe debe fortalecerse con anticipación a las pruebas, de la única forma bíblicamente recomendada. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como por resultado del oír, y lo que se oye es la palabra de Cristo. ¿Qué argumentos o razones danzarán en tu mente si no te has preparado memorizando la palabra de Dios? ¿Qué otras voces oirás en tu interior en el momento en que todo se salga de control si no has aprendido a discernir su presencia o a oír su voz recordando los consejos e instrucciones de su palabra? No sé qué hacer, Joaquín, no sé qué he hecho. Dices que no sé por qué se salta. Sí. Tal vez es una de las consecuencias del accidente, que el dedo no me hace caso. ¿Ceguera espiritual no? Ceguera espiritual no. Ya, aquí. Si es verdad que los discípulos de Cristo, si es verdad para los discípulos de Cristo que Dios está siempre con ellos y que en su cercanía habla claro y a diario, ¿por qué es que pasamos gran parte de la vida pensando que no? Por supuesto que habrá algunos engañadores que argumentarán que su comunicación con Dios es tan real que pueden manipular incluso a las personas, pero la palabra de Dios está llena de momentos en los cuales Dios habló claro a su pueblo para darle alguna instrucción. Entonces, ¿por qué no oímos a Dios a diario? He llegado a la conclusión de que debe haber muchas más, pero se me ocurrieron dos muy importantes, pienso yo. La primera es la ceguera espiritual. Deuteronomio 29:3 dice, con sus propios ojos vieron aquellas grandes pruebas, señales y maravillas, pero hasta ese día el Señor no les ha dado mente para entender, ojos para ver y oídos para oír. Obras portentosas como las plagas de Egipto y obras cotidianas
como el que no se desgastó su ropa y calzado durante 40 años de su peregrinación por el desierto, fueron hechas para que su pueblo supiera que Jehová era realmente Dios. De la misma forma, miles de años después, presenciamos con indiferencia sus claras manifestaciones, magníficas como la creación, cotidianas como el milagro de un embarazo o la magia de un atardecer que nos quita el aliento por su belleza, pero ya no nos asombra, no nos conmueve, no nos lleva a buscar al diseñador, al maestro, al escultor de tan sublime perfección. No se nos ha concedido mente para entender ni ojos para ver, porque no lo hemos pedido. No podemos entender a Dios ni verle y menos oírle, pues no discernimos su portentosa presencia en lo que vemos físicamente y oímos de manera audible. Hebreos 11:6 dice, en realidad, les pido que me excusen, no sé qué pasa, pero toco la pantalla y se me va. Pero bueno, aquí está de nuevo. Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Quien no discierne a Dios se pierde el mundo y condena su existencia a lo temporal y corruptible. Pero aún para ellos murió Cristo. Su aparición en el escenario terrenal es aún más valiosa cuando nos enteramos que sin merecerlo, su sacrificio de muerte da entendimiento, luz y sonido a quienes, incluso sin creer que existe, se acerca curioso o humilde a buscarlo y tras encontrarlo se somete respetuosamente a sus condiciones. La ceguera espiritual es la más oscura de las cegueras, pero la rebeldía, que es de lo que vamos a hablar ahora y por lo cual no oímos la voz de Dios, es mortal. Ezequiel 12:2 dice, Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Recuerdan que en el versículo anterior no teníamos ojos ni oídos, porque no lo habíamos pedido. En este caso sí tenemos ojos para ver y oídos para oír, pero no lo oímos porque somos casa rebelde. El rebelde conoce a Dios y tiene discernimiento sobre el pecado, pero peca deliberadamente. Hebreos 10:26 dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. El rebelde encuentra razones para alejarse de Dios, pero simultáneamente es impaciente demandando sus respuestas cuando las requiere. Somos un pueblo rebelde. Nuestras peticiones a Dios incluyen la respuesta esperada. Nuestras prioridades están usualmente trastocadas y en ellos Dios ocupa un segundo o un tercer lugar si le va bien. La rebeldía es un enemigo de pasos sutiles. Somos rebeldes de muchas formas. Somos rebeldes cuando insistimos en criticar, en mentir, en ser lujuriosos o codiciosos. Somos rebeldes cuando no amamos o cuando no perdonamos. Cuando nuestra fe es tibia. Somos rebeldes cuando nos negamos a cambiar nuestras agresivas reacciones en una relación conflictiva o cuando seguimos actuando altivos y mezquinos, cuando no hay coherencia entre nuestro enunciado de ser cristianos y nuestro compromiso, nuestros hábitos, incluso de nuestra forma de hablar. Hebreos 5:12 dice, porque habiendo sido ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. ¿Cómo se manifiesta tu rebeldía? ¿De qué manera sientes tú que a pesar de saber que hay algo en tu conducta, en tu forma de proceder, en tus hábitos, en tu forma de hablar, como decíamos ahora, sigues persistiendo en ella?
es un acto de rebeldía. Creo que vale la pena revisar nuestras vidas en esa perspectiva porque nos impide ver realmente lo que Dios tiene para decirnos. El segundo punto es Dios único soberano sobre el bien y el mal. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ni en las mentes más locas una experiencia así podría ser portadora de algo bueno o deseable. A todas luces lo que vivíamos era una perfecta tragedia. Lo que pretendía ser el crucero del amor, festejando el cumpleaños de Morita y el mío, así le digo a mi esposa. Rodeados de los hijos en un ambiente maravilloso, terminó abruptamente a menos de 24 horas de haber iniciado. La mitad de la familia, Avin, Eri y Mateo, tuvieron que continuar el viaje para no incurrir en gastos adicionales. Y la otra mitad, Morita, Freddy y yo, fuimos desembarcados, y puedo decir abandonados, en Marsella, Francia, con un exiguo soporte logístico y sin ninguna ayuda real. Pero como el ave fénix que emerge de las cenizas, empezaron a aparecer las bendiciones. Espero que no se hayan acabado. ¿Qué estoy haciendo mal, pastor, por favor? No, ya se abrió, pero la toco y salta. Bueno, recuerden que esta es una batalla espiritual. No me extrañaría que estuviera aquí involucrada su mano. Por favor. Creo que más atrás, ¿no? ¿Este qué es? Este no lo he leído todavía. ¿Qué nos conviene? No, el único suena aquí. Sí, aquí estamos. Sí, ok. Y aunque las noticias seguían empeorando, me presta su dedo, pastor, para aquí al lado. Y aunque las noticias seguían empeorando el cuadro, pues la recomendación médica ante la grave lesión era trasladarme a Colombia en un avión ambulancia, que aparte de los costos de operación debía incluir un médico a bordo con un costo aproximado de 60.000 euros, que son como 270 millones de pesos. A pesar de eso, las bendiciones siguieron emergiendo de muchas fuentes. Freddy, con un muy buen nivel de francés adquirido en un año de intercambio, Dios teje sus tapices de una forma perfecta. Años antes lo mandamos de un intercambio y aprendió el idioma que necesitamos tanto en este momento. Su apoyo como traductor, pero sobre todo como soporte emocional y hasta económico, fue imprescindible. Gracias, mi Valle. Gracias por ese corazón noble, pero enormemente valiente, que en ese tiempo conocimos de una manera tan especial. Eres un hombre precioso. Sorprendentemente, el segundo día en el hospital, ya se acostumbraron, ¿verdad? Que cada vez que pongo el dedo. Sorprendentemente, al segundo día en el hospital, ya pude dar unos pasos cerca de la cama, lo cual hizo suponer lo que después se confirmó médicamente. Podría regresar en un vuelo comercial usando los tiquetes que ya teníamos. Simultáneamente, Freddy y Nanda, así le decimos a una linda sobrinita, coordinaron una colecta por internet que representó una enorme bendición práctica. Nuestro profundo agradecimiento a tanto corazón bonito que respondió en ese momento y suplió nuestras necesidades inmediatas. Puedo asegurarles que no hay acto de bondad que Dios no tenga en cuenta para devolverles con creces. ¿Qué nos conviene? Realmente no lo sabemos. ¿Qué está bien, qué está mal? Es algo que uno empieza a descubrir. No tenemos ni idea qué es lo perfecto, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Salomón pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Está en Primera de Reyes. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Desde el mismo jardín del Edén hemos querido usurpar la potestad divina para determinar lo que está bien y lo que está mal. Por lo que no es de extrañar que ese pedido de Salomón fuera agradable a Dios.
Al sufrir un accidente tan grave en el que mi vida estuvo en inminente peligro, catalogar el suceso como trágico se da por inercia. No quería dar mi testimonio hasta que estuviera plenamente recuperado para mostrar con evidencia la bondad del Señor para recuperar por completo mi salud. Es lo que yo creí que estaba bien. Pero un día al leer el pedido de Salomón me preguntaba si mis buenas intenciones empataban con lo que realmente era bueno delante de Dios. ¿Qué pasa si mi deseo de recuperación total no es lo que el Señor tiene por perfecto? Siempre y de muchas maneras nos ha dicho que vivimos en lo temporal, que es necesario que la semilla muera, que por fuera nos vamos desgastando, que vivamos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, que en el mundo hallaremos aflicción. El mismo Pablo llevó toda su vida un enigmático aguijón en la carne. ¿Será que las secuelas del accidente son lo que está bien? Mi deseo es que desaparezcan y el médico dice que aunque es probable, no es seguro. Pero ¿será eventualmente la puerta de entrada a una conversación que lleve a alguien al Señor? En ese caso, una sola alma lo justificaría. Tengo dificultades para caminar, tengo dificultades para mover mis manos, hago mis terapias muy juicioso, hago lo que me corresponde hacer, pero la respuesta final está en manos del Señor. Y he aprendido a aceptarla. Es algo que agradezco mucho realmente. Mi esposa en ese sentido soportándome ha sido primordial. En Primera de Pedro dice: vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si es necesario, ¿notaron esa parte del versículo? Ahora estaba claro, fue para mí la respuesta que estaba buscando. Parece que para algunos de nosotros, o quizás para todos en un momento específico, es necesario ser afligidos por distintas pruebas. Lo que consideramos malo es en sus manos necesario y bueno para fines superiores no evidentes. Hemos tenido varios testimonios acá en la iglesia de personas que han pasado pruebas muy difíciles. Esteban, María Isabel, Luisa Fernanda, Luis Fernando. Y sus testimonios no hablan de otra cosa de que si es necesario debemos pasar esas pruebas porque hay un propósito superior que no es fácilmente evidente cuando lo estamos pasando. El mismo Jesús en el Monte de los Olivos supeditaba su voluntad de pasar el cáliz de su pasión y muerte a la voluntad perfecta del Padre, que permitía el profundo sufrimiento de su Hijo con propósitos de repercusiones eternas. No quiero estorbar el entretejido perfecto del Padre en y con mi vida. Por mucho que me cueste y aunque no lo entienda totalmente, he decidido ver con sus ojos mi percance y sus consecuencias como un instrumento con propósitos. Y al hacerlo, otra maravillosa verdad saltó a mis ojos. Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. En efecto, nosotros como familia fuimos ayudados de muchas formas en las oraciones de esta iglesia, la cual aprovecho para agradecer infinitamente, que cambiaron milagrosamente las circunstancias y nos dieron a distancia soporte espiritual en medio de una noche oscura, en demostraciones esperadas e inesperadas de amor sincero. Fuimos ayudados por quienes como David y Erika, mi hijo medio y su esposa,
Tomaron mi mano mientras tendido inmóvil en la camilla necesitaba como agua de vida ese apretón, esa caricia, ese todo va a estar bien. Gracias, mil gracias, hijitos. Y entonces toma sentido otro versículo hasta ahora indescifrable para mí. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando sean sometidos a diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Puedo decir ahora con conocimiento de causa que el gozo en la prueba viene de discernir y maravillarse del multiforme amor de Dios que se expresa al confiar en que un propósito divino se mueve tras bambalinas. Y en este punto, y aunque su preciosa modestia no la dejará sentirse cómoda, es mandatorio mencionar a un ser maravilloso. Un precioso, no iba a llorar, tenía todo el propósito, pero esta parte es muy importante para mí. Ese precioso ángel que, más que a mi lado, vivió también en su propia carne mi dolor. ¿Recuerdan la frase, y los dos serán una sola carne? Al fin la entendí. Bienvenido a ese desierto porque adicionalmente me permitió ver una vez más la enorme dimensión de ese precioso milagro que yo llamo Morita. Valiente, con la suficiente cabeza fría para tomar decisiones en impecable prioridad, pero simultáneamente con el calor de un tierno y dulce corazón comprometido en amor, en el que me deleito por ser su yunta. Gracias, mil gracias, mi Morita. Y gracias a Dios por tener en ti una preciosa compañera idónea e inmerecida. El sublime propósito de vivir, y con esto terminamos. ¿Se acuerdan de Remberto, que decía Simón? He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero ¿se acuerdan cómo termina el versículo? Yo he orado por ti, que tu fe no te falte, y tú una vez convertido, confirma a tus hermanos. Ese es el sublime propósito de vivir. No se trata de nosotros, se trata de los demás. Ahora es claro para mí, el Señor lo repite hasta el cansancio, y permítame hacer un desfile por varios versículos que lo comprueban. Juan 21 dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En Job 42 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 16 dice: saludaos los unos a los otros con un beso santo. Juan 13, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Gálatas 5 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Efesios 4 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Primera de Tesalonicenses: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mateo 28: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hayan el común denominador en todos estos versículos. No se trata de nosotros, se trata de otros, se trata de los demás y lo que podemos hacer para extender este reino de amor entre todos los que nos rodean. El sublime propósito de vivir es establecer el reino del amor en la tierra. No hay otra razón. No hay fin distinto al de amar. Todo suceso aparentemente trágico trae escondido tu edificación en el espíritu. Evidencia el amor de Dios usando preciosos seres a tu lado y pone tu mirada en lo eterno. Bienvenida a la prueba cuando cumple su sublime propósito a pesar de nuestra falta de discernimiento sobre el bien y el mal y a pesar de nuestra rebeldía, con la cual no diferenciamos una tragedia de una clase del maestro. Y como toda historia de la vida real, al final de la película siempre hay unas fotografías de los personajes. Me voy a permitir compartirlas con ustedes en este momento. Pastranita, ¿me podrías con el de abajo? Bueno, gracias. Bueno, en esta primera foto están todos los participantes del evento. De izquierda a derecha, Remberto, Morita, Erika, Avin, Baggi y Mateo. Estábamos abordando en ese momento, estábamos subiendo al barco, al fondo se ve pues toda la zona donde está el Flowrider, que es donde me caí. Este es mi cumpleaños, el accidente fue el 24 de abril y yo cumplo el 27, por favor anoten, 27 de abril. Y sería, no, todavía no, gracias. Sería pretencioso decir que estábamos gozosos, pero estábamos gozosos. En medio de la situación y aunque mi Morita y Baggi estaban tratando de solucionar todo lo que era la logística del accidente, había una paz especial. Esa es mi torta de cumpleaños y esa sonrisa no podía ser más amplia porque el cuello no me lo permitía. Y por último, este es Baggi. Y la última foto, aquí Mateo está representando a todos ustedes, todos los que fueron ese apoyo fundamental para poder sortear y aprender de esta lección. Véase cada uno ahí, cada uno de los que oró, cada uno de los que donó, cada uno de los que llamó, de los que llorando me abrazaban, están ahí representados. Y la cereza del pastel viene ahora. Quiero, si se puede, dejar esta imagen y compartir con ustedes una canción. No la voy a cantar yo, no se asusten. Pero es muy especial para nosotros porque ¿recuerdan la forma en que Dios me habló de manera clara? A través de la presencia de la luna, a través de, bueno, tantos eventos que sucedieron después. Pero hay una muy especial porque como un mes y medio después de la operación, realmente estábamos en crisis. Es muy difícil mantener un nivel de espiritualidad como estamos seguros Dios quisiera ver en nosotros. Y como eso no es posible, Él también se apiada de nuestra debilidad y llega con su consuelo en determinados momentos perfectos. Nosotros nos subimos al carro y el Bluetooth del carro coge una de las frecuencias de los teléfonos que se han programado. Usualmente pasa eso. Ese día, con gran preocupación, con una pesadez muy grande en nuestro corazón, nos subimos al carro y empezó a sonar una canción. Después supe que esa canción era del cantante preferido de mi mamita. No me extrañaría que Dios le hubiera dado permiso para darnos el consuelo en ese momento. Pero
Yo le pregunté a Marta, ¿esa es de tu lista? Y ella me dijo, le iba a preguntar precisamente si era de la suya. Nunca habíamos oído esa canción y quiero compartirla con ustedes y que pongan especial atención a su letra en la perspectiva del desierto que cada uno de nosotros está viviendo. No faltarán jamás esos desiertos porque en el mundo hallaremos aflicción, ¿verdad? Pero confiemos. Dios está con nosotros en cada una de ellas. Entonces, dejando esta imagen, si es posible, quisiera que pusiéramos la canción. La carta un señor que se llama Ricardo Rodríguez, se llama Calma, y como les digo, apareció en el momento más oportuno, uno de las crisis más oscuras que estábamos pasando en medio de esta prueba. A pesar de haber visto tantos milagros, somos rebeldes, ¿verdad? Y en esa rebeldía, pues, estuvimos nosotros